Bueno, yo quería contar la historia, ¿verdad? De cómo el Señor me trajo al mensaje. Amén. Entonces, bueno, aquí lo escribí, ¿verdad? Entonces, bueno, yo crecí, ¿verdad? Con la religión oficial de mi país, la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Mi familia y yo íbamos a misa, ¿verdad? Pero no íbamos a rezos, ni creíamos en la Virgen, ni en los santos. Hice la primera comunión, no hice la confirma. Em, Era en general una buena muchacha. Siempre me ha gustado el estudio, ¿verdad? Y bueno, había intentado incorporarme a la sociedad, ¿verdad? Salir con mis amigas, a la disco y todo eso, pero realmente nunca me gustó ese ambiente, gracias a Dios, ¿verdad? Por la gracia de Dios, había decidido no participar en licores ni en drogas. Sí me gustaba mucho ver películas, series de televisión y también, me pasaba largas horas con los videojuegos. Eso sí, nunca he leído la Biblia, eh, pero me gustaba leer. Bueno, entonces, un tío, un hermano de mi mamá, había conocido del adventismo y él le ha enseñado a mi mamá en la Biblia acerca del mandamiento del sábado. Entonces ella se sorprendió mucho de que estuviera en la Biblia y desde ese momento ella empezó a creer en el sábado. Entonces, en ese momento ella le consultó al sacerdote de la Iglesia Católica a la cual íbamos y él le respondió de que era una cuestión de los judíos, ¿verdad? Como usualmente lo hacen. Entonces ella se decepcionó mucho de él, ¿verdad? Pues ella esperaba que él le trajera un montón de libros, que le enseñara con la Biblia, no, eso no es así, ahora hasta el domingo. Entonces ella se decepcionó y desde ese momento dejamos de ir a la misa, pero no fuimos a la iglesia adventista porque mi papá no estaba de acuerdo y mi mamá pues no quería provocar un divorcio, ¿verdad? Entonces, muchos años después, cuando yo estaba en el último año de universidad, mi mamá fue motivada por el Espíritu de Dios a que fuéramos a la iglesia adventista, aunque mi papá no estuviera de acuerdo, ¿verdad? Así que ella fue un sábado a la iglesia, a la adventista local, ella dice para ver si le gustaba. La trataron muy bien, ¿verdad? Le dieron una buena bienvenida. Y entonces el sábado siguiente ella nos invitó a mi hermana y a mí a, a ir con ella a la iglesia. Entonces nosotros fuimos con ella y desde eso seguimos yendo sin faltar. Nosotras, bueno, mi mamá, mi hermana y yo estudiamos la fe de Jesús por nosotras mismas en la casa y poco después nos bautizamos. Fuimos aprendiendo muchas cosas y tuvimos diferentes puestos en la iglesia. El Señor fue haciendo reformas en nosotras, como la vestimenta, la alimentación, escuchar solamente música cristiana, también abandonar la televisión y los videojuegos. ¿Verdad? El Señor, por su gracia y amor, nos hace entender todas estas cosas. Bueno, al pasar de los años, nos fuimos dando cuenta de cosas que no estaban bien en la iglesia, como que no se debería usar el drama, acerca de la música cristiana inadecuada, ¿verdad? Con batería. También sobre el origen y finalidad de los clubes, ¿verdad? Y que también cosas como que los pastores obtenían títulos de posgrado en las universidades católicas.
Y con todo esto nosotros nos refugiábamos en la idea de que esas cosas no las permitíamos en la iglesia local, ¿verdad? Puesto que éramos parte de los líderes, ¿verdad? De la iglesia. Y entonces que esas cosas no nos afectarían. Y por esas cosas siempre teníamos problemas con los pastores. Bueno, llegó un momento en que Dios le puso el pensamiento a mi mamá de congregarse en la casa los sábados para estudiar la Biblia con mi papá, pues él nunca fue a la iglesia. Ella obedeció la voz de Dios y decidió dejar su cargo de tesorera en la iglesia y seguirse congregando en la casa. Eso fue en septiembre del año 2017. Yo seguí yendo a la iglesia, pero en ese tiempo ya estaba muy indispuesta con muchas cosas de la iglesia, no con la iglesia local, sino con, bueno, con la misión y el liderazgo de ahí para arriba, cómo las cosas se manejaban. Por ejemplo, los materiales de escuela sabática, que estaban con influencia de escritores de otras denominaciones y que el programa escuela sabática estaba plagado de dramas. Ya no usábamos esos materiales por lo mismo en la iglesia, puesto que yo era en ese momento la directora de escuela sabática. Lo que hacíamos en la iglesia era eh, estudiar libros del Espíritu de Profecía y los programas eran del conflicto de los siglos y cosas así. Bueno, entonces también las capacitaciones a las cuales nos llamaban para ir, yo veía que no edificaban mucho realmente. Bueno, en diciembre de ese mismo año había decidido no aceptar ningún puesto e ir un poco de tiempo más el siguiente año, y luego dejar de asistir a la iglesia para apoyar el estudio bíblico con mis papás en la casa. Ese era mi plan, ¿verdad? Entonces así lo hice. En ese diciembre no acepté ningún puesto y seguí yendo a la iglesia, ¿verdad? En enero. Em, entonces un día, eh, esta era una semana en la que yo había decidido ir el sábado por última vez a la iglesia. Entonces, estaba orando con mi mamá, no me acuerdo por qué razón, y el Señor nos dejó entender que para Él era repugnante la iglesia y que ya no le agradaban esas reuniones. Entonces, yo inmediatamente entendí, ¿verdad?, el mensaje del Señor y no volví a la iglesia. Desde eso tenemos ya 3 años congregándonos en la casa. Hemos aprendido muchas cosas que en la iglesia eh, nos enseñan, ¿verdad? Algunas por conveniencia y otras porque, bueno, se ha perdido el camino bíblico. Mi papá aún está aprendiendo, pero está muy contento con lo que ha aprendido. Eh, bueno, en este tiempo aprendí a conocer la verdad sobre el Padre del Hijo mediante hermanos y grupos adventistas en WhatsApp. Tengo alrededor de 1 año y medio desde que empecé a conocer sobre eso. Así que eso fue una gran bendición. También hace poco Dios me guió para abandonar el trabajo secular que yo tenía, ¿verdad? Trabajaba como ingeniera de sistemas y bueno, para contarles un poco de eso, yo me sentía como esclava del sistema babilónico cuando trabajaba en las oficinas y le pedí a Dios ayudarme a salir de ahí. Para mí,
ya no tenía sentido trabajar para ayudar a avanzar los sistemas informáticos de Babilonia. Yo sentía que ya no era el lugar de trabajo para mí. También, para llegar a mi trabajo pasaba mucho tiempo para viajar, era como hora y media para llegar y después para devolverme. Entonces, ese tiempo me pesaba también, ¿verdad? Gastarlo, y entonces no me quedaba mucha energía ni tiempo para Dios. Así que con ayuda de Dios decidí buscar otro trabajo similar, pero trabajando desde la casa. Así que encontré uno y renuncié al otro trabajo que tenía. Trabajé alrededor de un mes y medio en ese otro trabajo, que incluso el jefe era un guardador del sábado. No era adventista, pero era guardador del sábado. Ese trabajo me resultó muy agotador mentalmente. Ningún otro trabajo me ha pasado. Al final del día yo tenía dolor de cabeza y no deseaba que llegara el lunes para trabajar. Era algo como una pesadilla para mí. Entonces, bueno, estaba ganando mucho dinero, pero me pensé que no era lo que Dios tenía para mí, que no podía, no podía sacrificar mi cuerpo y mi mente a expensas del dinero. Entonces, bueno, yo oré con mis papás y ellos estuvieron de acuerdo en que yo renunciara también a eso. Eh, entonces, bueno, renuncié y sentí que el Señor me indicó que no quería que yo trabajara más en eso. Entonces, bueno, traté de tener algún trabajo propio, ¿verdad? Aquí en la casa, como publicidad para redes sociales, y también otro trabajo, eh, de ofrecer servicios de un programa que yo había hecho para ayudar en la contabilidad, pero ninguno de esos intentos tuvo frutos. Nadie se interesaba en mi servicio. Así que luego surgió la idea, ¿verdad? El proyecto de traducir el libro de Daniel Apocalipsis, Teorías Smith. Así que empecé con ese proyecto junto con varios hermanos y hermanas, ¿verdad? Así que Dios me terminó convenciendo de que trabajara 100% para Él y entendí que eso era lo que Él quería. Así que gustosamente acepté. Em, bueno, todo esto me ha tomado trabajo, ¿verdad? Humanamente, pues yo estaba acostumbrada a recibir un buen salario y a comprar lo que yo quería, ¿verdad? Hacer donativos a diferentes ministerios, pero el Señor me ha sostenido por medio del alimento de mis papás y las ofrendas de diferentes personas. Él me está enseñando a vivir con poco, tomada de su mano y a no temer, pues Él proveerá lo que yo necesite. Así que agradezco a nuestro Dios porque Él siempre nos ha cuidado y nos ha guiado para llegar a conocerlo mejor y para conocer toda esta verdad. Cada día deseo conocerlo más y servirle más. Y por supuesto, anhelo esa transformación del carácter a semejanza de Cristo.